vez más a nuestro programa que teníamos pendiente desde hace muchos días, que es Historias de Licantropía. Nos quedamos un poco en el norte. Hoy vamos a hablar de los escandinavos y ya seguiremos ya muy rápido también con la Edad Media y algunos casos también y curiosidades que nos irán preparando para Fantasmagoría 6, La Maldición de la Luna Llena. Entonces nada, bienvenidos y bienvenidas. Estaremos comentando un ratico de algunos datos interesantes sobre licantropía en el mundo escandinavo, que hay mucho que cortar, pero es como un barrido general. Como les digo, después estaremos viendo la Edad Media y después como algunos casos importantes. De hecho, quiero hacer un programa de animagos, por ejemplo, también, para hablar de Harry Potter, hablar de algunas cosas, porque mi capítulo en el libro nuevo que estamos escribiendo tiene que ver mucho con eso, con la cultura, el hombre lobo en la cultura popular. Es como una disección, una autopsia al hombre lobo en la cultura pop. Entonces, nada, vamos a profundizar un poquito esto. Gracias por estar conectados, gracias por tener paciencia. Poco a poco vamos retomando cosas. Y nada, vamos a empezar un poquito entonces a conversar de el origen del hombre lobo escandinavo. Como siempre, me encanta empezar con una frase eh, que me parece muy potente, que está en el libro sobre los hombres lobo, que es uno de los libros más completos sobre esto. Dice lo siguiente: dice, lo que es relatado procedente de las crónicas de la antigüedad o de la sabiduría tradicional del pueblo se halla velado bajo la forma de mito o de leyenda, y solo a partir de las descripciones escandinavas de quienes se vieron aquejados por la locura del lobo y de los juicios a los inculpados del delito de licantropía en la Baja Edad Media, podemos llegar a la verdad respecto a esa forma de locura envuelta en tanto misterio por los supersticiosos. Entonces creemos pues que este elemento de la licantropía ha recorrido muchos años y ha estado siempre presente. Recordemos que estuvimos hablando desde Gilgamesh, en los griegos, en los romanos, en los nórdicos. Siempre ha sido un elemento primordial y obviamente llega también a nuestros días de diferentes maneras. Sobre todo en lo que podríamos llamar esa bestialidad. Justo después, hace como, yo creo que hay como un quiebre después de la Edad Media. Se pierde un poco. Hoy también lo vamos a hablar un poquito. Debido al cristianismo, se pierde un poco esa creencia en los berserkers, en los hombres lobo, y se deja por un tiempo como ese arquetipo y empieza y vuelve a aparecer también ese arquetipo en nuestra época más racional, cuando aparece el relato de Robert Louis Stevenson con Dr. Jekyll y Mr. Hyde, con ese personaje que tiene una doble personalidad, o una parte animal y una parte humana, que ya lo había planteado también Platón cuando hablaba de los dos caballos y la carroza, ¿cierto? La carroza que tiene el caballo blanco, que es como la razón, y el caballo negro, que es como eh, el cuerpo y la humanidad. Entonces, nada, vamos a empezar a mirar y vamos a empezar a hablar de los nórdicos. Ya hablamos un poco de ellos, de todos los mitos que hay alrededor, ¿cierto? En la saga de los Nibelungos, en los Volsungos, pero vamos a ver unos más específicos también como para profundizar, porque es demasiado amplio el universo que tenían los nórdicos, los escandinavos con esa temática. Voy a ver por aquí quienes están conectados también para saludarles. Con esa temática. Voy a ver por aquí quienes están conectados también. Saludarles. Y voy a ver por acá, buenas noches. No me deja ver quiénes están conectados, sí. Dice que no me deja cargar la lista de espectadores. Bueno, no sé por qué. Bueno, un saludo muy especial a Hoxeduc también por ahí, que está conectado. A Hoxeduc también por ahí. Y no veo quién es más. Pero bueno, por ahí están también conectados algunos. Entonces, entre los antiguos nórdicos, en varias leyendas, en varias sagas, se habla de unos guerreros que se cubrían con pieles de animales que habían pues ellos cazado anteriormente, y de este modo tenían como un aspecto más poderoso, más feroz. Esto para infundir el miedo en nosotros. Esto lo vemos muy claro en la película, la última película de Roger Evers, que es de Northman, cuando vemos todo, también esos rituales que hacen alrededor de los lobos. Y el personaje principal pues también se investe o se pone todas estas pieles de lobo encima. Estos también son conocidos como los berserkers, pues. Pero hay muchos nombres. Ahorita vamos a ver como algunos elementos para que ustedes también los recuerden. Déjenme por acá, voy a verificar si estoy grabando. Sí. Bueno,
Estas vestimentas se mencionan en algunas sagas sin que les atribuya ninguna cualidad sobrenatural, simplemente eran como para infundir valor, ¿cierto? O porque eran interesantes para ellos, eran elegantes, pero no tenían como un elemento sobrenatural, ¿cierto? Que les diera valor, que les diera como poderes sobrenaturales. Por ejemplo, en Yala aparece cuando un hombre que es conocido como Iyathronir está vestido con una piel de cabra, pero esto no le significa que le dé poderes especiales, sino como infundía cierto respeto o su vestimenta pues también cierto rango social. Harold Hafgar, que iba acompañado de una banda de berserkers cubiertos con pieles de lobo, es Ulfnir, y esta expresión cubierto con piel de lobo se encuentra como nombre propio. Entonces ya empezamos a ver como algunos personajes clásicos, héroes de todas estas sagas, que se ponían estos elementos encima y los hacía ver como hombres lobo. En la saga de Wolfberga se habla de Björk, así como Björk el de Vikings, hijo de Wolfhilding. Me disculpan porque no creo que tenga la mejor pronunciación de este lenguaje, pero hago el esfuerzo pues para tratar de pronunciarlo al menos como lo entiendo yo. Eh, Abrigo, usaba un abrigo de piel de lobo, hijo de Wolfmar, forma de lobo, hijo de Wolf, lobo, hijo de Wolfmar, forma de lobo, que podía cambiar de forma. Entonces aquí vemos como todos estos personajes que en la composición de sus nombres ya estaba también incluida la palabra de lobo. Bueno, acabamos de ver también en los que están al día con la Casa del Dragón, aparece ya un personaje llamado Wolf el Blanco, que es uno de los descendientes Targaryen que va a tomar uno de los dragones. Entonces, bueno, ahí también vemos como esos nombres nórdicos también van nutriendo todas las sagas y todas las lecturas pues fantásticas. De hecho, más adelante lo veremos también cuando hagamos el programa que va a hablar como más de mi capítulo. A ver si de pronto hacemos unos capítulos invitando a cada uno de los escritores del capítulo para que lo explique un poco, para que lo conversemos. Eso sería muy interesante también de este nuevo libro que vamos a sacar. En mi capítulo hago como un barrido como los hombres lobos principales, y me acuerdo que por ejemplo también, así como hablo aquí de Juego de Tronos, pues hay un elemento del lobo con los Stark. No hay una mención de un hombre lobo como tal, pero sí esa relación con ellos, ¿cierto? De quizás ver a través de ellos. Pero por ejemplo también en El Señor de los Anillos, sobre todo en el Silmarillion, hay un lobo. Hay de hecho unas batallas interesantes de Wan, que es como un perro, que entra hasta donde vive Melkor o Morgoth, y hay unas peleas interesantes ahí pues también con varios hombres lobo. Pero bueno, sigamos con esta exploración. El pasaje más concluyente de la saga Vansdal es como sigue, dice: los berserkers llamados Wolfenir llevaban pieles de lobo sobre la cota de malla, en el capítulo 16. En cualquier caso, la palabra berserker atribuida a un hombre poseído por fuerzas sobrenaturales y sujeto a accesos de furor diabólico. Se aplica originariamente, a uno de esos valientes campeones que salían cubiertos con pieles de oso o con túnicas hechas con piel de oso sobre la armadura. Entonces aquí ya empiezan como a usar esos elementos y supuestamente sí les daba ese valor, ese vigor para pasar por encima de los demás. Es fácil imaginar que una piel de lobo o de oso era un abrigo cálido y confortable, obviamente por los climas que se manejan en estos países tan al norte de Europa, para un hombre cuya forma de vida le obligaba a desafiar todas las inclemencias del tiempo, y que el vestido no solamente le daba un aspecto espantoso y feroz, idóneo para provocar una emoción desagradable en el pecho del adversario, sino que también la espesa piel podría resultar efectiva para amortiguar los golpes que le llovían en la lucha. Eso tiene pues mucho sentido, aunque en las pinturas que vemos pues están casi con el pecho descubierto y solamente tienen estas capas encima, pero obviamente también servía como si te pegan con un machete, con una espada, no sé, pues podría haber cubierto, pues al menos para un poco el golpe. Ya si es un hacha, pues no sé, pero son gruesas capas pues de piel que podrían protegerte en cierto sentido, y que yo creo que más que eso era ese mismo disfraz que te daba como valor para salir y pelear. Aquí vemos como también otros elementos que aparecen sobre los berserkers. Dice: el berserker era objeto de aversión y terror entre los pacíficos pobladores de los países, ¿cierto? Sobre todo cuando llegaban a atacar estos vikingos o estos personajes que estaban en la conquista de Europa, pues su entrenamiento consistía en retar a los granjeros de la comarca a un combate singular. Tal como establecía la ley de la tierra en Noruega, el hombre que rechazaba un desafío se le confiscaban todas sus posesiones, incluso su amada esposa,
por cobarde indigno de la protección de la ley, y todo lo que poseía pasaba a manos del retador. El berserker en consecuencia tenía al infeliz a su merced. Si lo mataba, los bienes del granjero pasaban a pertenecerle, y si el pobre hombre se negaba a luchar, perdía todo derecho legal sobre su herencia. Esto era una cosa terrible, pues. Un berserker se invitaba a sí mismo a cualquier fiesta y aportaba su parte a la diversión, partiéndole el espinazo o abriéndole la cabeza a algunos de los asistentes que se atrajera su animosidad, o al que decidiera matar sin más razón que el deseo de mantenerse en forma. Entonces eran unos personajes pues muy extraños, muy exóticos, que llegaban a cualquier parte y tenían poder, infundían miedo, eh, por cómo iban vestidos y por su fuerza pues también. Eran como un tipo de soldados, como no sé, mercenarios casi, con poder, como ungidos con estos trajes que se ponían. Entonces eran, pues imagínense que ustedes estén parchando, no sé, en un bar o en un cafecito, pues en una tiendita y llegue un tipo pues típico como aparece pues en algunas películas y todo eso, súper grande, con un traje de oso o de lobo y quiere tomar cerveza y tumba a todo el mundo. Pues con eso era lo que les generaba, pues toda la gente salía corriendo y se iba. Los escritores de las sagas de que los ojos de la persona permanecían inalterables en muy significativa indica el hecho de que la piel se limitaba a cubrir el cuerpo como un disfraz. ¿Qué quiere decir esto? Quiero contarles, creo que ya lo había mencionado también en una sesión que tuvimos antes, sino que hace rato que no que la tuvimos, es que había un tipo de transformación que se ponían como estas pieles y todo, y parecían como si fuesen hombres lobo, ¿cierto? De hecho, pues eran sus ojos, y era lo único que quedaba inalterable, eran los ojos del ser humano, pero parecían como lobos. En este caso no es como lo ven en la pintura, que es como el berserker, pues que se coloca la piel muerta, sino que en este caso era literalmente ponerse como pues como meterse en el cuerpo y caminar en cuatro patas y todo. Entonces, bueno, ahí está también ese elemento, y que lo único que podían diferenciar, hablan estas sagas, era a través de los ojos, que los ojos seguían siendo humanos. Se dice que estos berserkers se provocaban a sí mismos un estado de frenesí durante el cual se introducía en ellos un poder diabólico y los impelía a realizar acciones que en su sano juicio habrían rechazado, adquirían una fuerza sobrehumana y se volvían invulnerables e insensibles al dolor. Como lo vemos también en The Northman, hay probabilidades de que usaran también como elementos alucinógenos, ¿cierto? Hongos o sustancias, bebidas que se hacían, y entonces se ponían todas estas pieles, tomaban eso y en medio de sus alucinaciones, que eso está muy relacionado con los aquelarres también, un poco con la brujería, que se untan ungüentos o toman bebidas para volar, ¿cierto? Que decían, por ejemplo, no sé, bajándonos aquí a Medellín o a Colombia, no Medellín sino Antioquia, en la Marquesa de Yolombó, cuando se habla que esta bruja unge palos, ¿cierto? Como con estos ungüentos, y con eso pueden volar. Lo mismo pasa también en Simón el Mago. Entonces, bueno, ahí está también como ese uso de alucinógenos, y de generar fuerza a través. Y eso que nos lleva de una a pensar, pues en Dr. Jekyll y Mr. Hyde, que a través de una pócima puedes perder tu humanidad. Entonces miren que están conectándose las cosas, se empiezan ya a conectar. La mitología con la literatura que nos plantea simplemente un elemento científico de transformación en bestia. Seguimos aquí unas imágenes muy bellas pues también de algunos berserkers. Se había, perdón, no había espada que los hiriese ni fuego que los quemase. Solo podían ser destruidos por una masa que les rompiera los huesos o les machacara el cráneo. Mucha violencia pues entre los nórdicos, entre los escandinavos. Sus ojos se refulgían como si ardiesen llamas en sus cuencas, aquí como lo vemos también acá. En sus cuencas rechinaban los dientes y echaban espuma por la boca. Estaban bajo un trance, llamémoslo así. Y recordemos, pues, yo me voy mucho a The Northman o también Vikings. También este personaje que es como un brujo que aparece todo el tiempo, que les da como, les infunde valor a estos personajes cuando sienten esos miedos o cuando van a ir a batalla. Se mordían los bordes de los escudos y se dice que a veces incluso llegaron a atravesarlos con los dientes. Y cuando se lanzaban al combate ladraban como perros y aullaban como lobos. Entonces imagínense, ustedes están pues en medio de una batalla y ve una recua de gente que está viéndose usted transformada. Eso pues la gente enloquecía y se asustaba y se iban pues corriendo de todo esto. Me hizo acordar de una escena, pero no tiene nada que ver con lobos, sino con el uso de perros. Pero bueno, también la menciono porque se me van viniendo cosas a la cabeza. En una novela de Cixin Liu que se llama La Era de la Supernova, una de las grandes batallas que hay
porque son batallas de niños, niños contra niños, están como en una especie de tercera guerra mundial, y una de las batallas más cruentas es cuando creo que son los japoneses, si no estoy mal, o los chinos, utilizan perros para atacar a otros chicos. Es una locura impresionante, pues, porque los desgarran, una cosa. Entonces imagínense en eso, no perros entrenados, sino personajes que se creían perros o lobos, y con todo ese frenesí, con todo ese trance de querer matar al otro. Bueno, ahí está también como también esto interesante. De acuerdo con el testimonio unánime de los antiguos historiadores, el furor berserker se extinguió con el bautismo, y a medida que avanzaba el cristianismo disminuía el número de berserkers. Claro, cuando empieza a llegar el cristianismo, los druidas son mandados fuera. Cuando por ejemplo en Irlanda también llega todo el cristianismo con San Patricio y con todo esto, empieza a cambiar la mentalidad y el folclore se empieza a ver como una maldición y empiezan a desaparecer los berserkers porque se empiezan a hacer prohibiciones, persecuciones y todo esto. Vemos como yo creo que se puede enlazar como con esa misma persecución que hubo con las brujas, ¿cierto? Aquelarres y todo esto, pues era lo mismo, aquelarres de hombres que tomaban bebidas, llegaban al trance para poder ir a la batalla, pues en este caso se perseguía ya eso y se veía como algo malo. ¿Listo? Entonces, bueno, eso es un elemento también interesante que empieza a verse y que empieza a disminuir poco a poco. Ya vamos a ver que hay un paso como impresionante. Está pasando una moto por acá, horrible. Hay un paso que vamos a ver muy interesante cuando hablemos de la Edad Media, y es que ya empieza la mitología a transformarse también en una maldición. Ya empezamos a ver la maldición de la luna llena. Hasta el momento aquí no hemos hablado de ninguna maldición. Es un honor ser un berserker, es un honor tener esa transformación, es un honor ser un hombre lobo, es un honor transformarse. Aunque vemos un poco también en Licaón, que es como una especie de maldición que le hace Zeus por venganza, por sus, ¿cómo se dice? Por sus gustos caníbales, pero de todas maneras como que el personaje no carga con eso, sino que él simplemente se transforma en una bestia. En cambio, cuando empieza la Edad Media, hay una carga un poco más negativa frente a estos personajes y los empiezan a ver como locos o como maldiciones o como tenerles cierto pavor convertirse en lobo. Entonces empieza a aparecer esa frase, ahí la pongo, de no quiero ser berserker. Pero no hay que pensar que esa locura o posesión sobrevenía solo a las personas con predisposición a sufrirla. También afectó a otras que se debatían en vano contra ese influjo y que lamentaban profundamente su propia tendencia a dejarse llevar por esos terribles accesos de frenesí. Entonces aquí vemos también que había gente que simplemente entraba en locura, ¿cierto? Estaba en un shock nervioso que empezaba a atacar, y así se veía como un elemento que no estaban bajo trance, sino como, hey, yo no quiero esto, quiero controlar mis emociones, quiero controlar esta fuerza. Entonces empiezan a haber personas también que querían y acudían al druida no para que les diera esa fuerza, sino para que les aplacara esa rabia o esos miedos. Eh, no sé si se acuerdan, unos personajes clásicos que a mí me fascinan, que son Asterix y Obelix, que no necesariamente eran nórdicos, pues no eran nórdicos de hecho, eran galos, pero recordemos también, juntémoslo con ese elemento de la poción. Recordemos, yo tengo el muñequito y me encanta, se me escapa el nombre del druida, es que es muy raro, pero se recuerdan esa poción que hacen siempre, que Asterix, perdón, Obelix, cuando era bebé, se cae en un caldero donde había eso, entonces por eso él quedó fuerte toda la vida. Y Asterix sí toma todo el tiempo la poción, que le da energía y que le da super fuerza y rabia, ¿cierto? Para poder atacar a los romanos sobre todo. Pero ahí vemos también ese elemento que ya estaba ahí. De hecho es casi que se transforman también. Hay algunos capítulos que tienen algunas cositas de berserkers, porque también se ponen unas pieles. Pero en general esa poción Pantoramix, creo que se llama, el druida de Asterix y Obelix, que les hace la poción también para entrar en ese trance. Aquí nos dicen que, por ejemplo, que Thorin, hijo de Igmund, del que se dice de la saga Baxdela, que dice que a veces Thorin sufría excesos de berserker y se consideraba un triste infortunio para un hombre como él, ya que estaban totalmente fuera de control. Aquí me parece interesante el Thorin, que nos hace recordar directamente al Hobbit, que es uno de los 12 enanos. Thorin, escudo de Oxshield o escudo de roble, que es uno de los elementos ahí principales pues también de esta novela de J.R. Tolkien, que nos narra pues también un personaje ahí interesante. Entonces todos esos nombres también vienen de ahí, de toda esta mitología, porque Tolkien era un amante de la mitología nórdica y escandinava. Vamos entonces a hablar de algunas sagas para que las tengan ahí anotadas, porque algunas se consiguen, otras no tanto.
pero quedan como más datos curiosos que otra cosa. Está la saga de Vansdela, para que la tengamos ahí, y nos habla, algunas las voy a leer así como completas porque me parece importante todo lo que nos habla. Aquí nos habla de Thorgrim de Cornsa, tuvo un hijo con su concubina Berejivir y por orden de su esposa se llevaron al niño para matarlo. Los hermanos Thorstein y Thorir se veían a menudo y en esta ocasión le tocaba a Thorstein visitar a Thorir y Thorir lo acompañó de regreso a casa. Por el camino, Thorstein le preguntó a Thorir que cuál era el mejor de los hermanos. Thorir contestó que la respuesta era fácil, pues tú estás por encima de todos nosotros en prudencia y talento. Jokul es siempre el mejor en las aventuras peligrosas, pero yo, añadió, soy el de menos merecimiento de los hermanos, porque sufro accesos de berserker, muy en contra de mi voluntad, y quisiera, hermano mío, que tú, con tu sagacidad, me aconsejaras algo de lo que me sirviese de ayuda. Entonces aquí vemos también un hombre lobo, un berserker, que no quiere serlo, que sufre ante la maldición, que empieza a decir, venga, empecemos a cambiar. Y que es lo que vamos a ver ya más profundamente en la Edad Media. Mucho más profundo eso también. Cuando ya por la iglesia y por muchas razones, por la evangelización, se empieza a decir de que esto es una maldición y un montón de cosas. Entonces, bueno, Thorstein le dice, he oído que por instigación de su esposa han raptado al niño de nuestro pariente Thorgrim. Eso está mal, también pienso que es muy doloroso tener una naturaleza distinta a la de los demás hombres. Thorir preguntó cómo podía conseguir alivio para su aflicción. Entonces Thorstein, voy a hacer una ofrenda al que ha creado el sol, pues creo que es el más adecuado para quitarte la maldición. Y en contrapartida me ocuparé por consideración al rescate del pequeño y lo criaré hasta que él ha creado a los hombres lo tome para sí. El que ha creado a los hombres lo tome para sí, porque eso creo que lo hará. Tras lo cual dejaron los caballos y buscaron al niño, y un sirviente de Thorir lo encontró cerca del río Marrán. Vieron que le habían cubierto la cara con una toquilla, pero le había arrugado por encima de la nariz. El pequeñín estaba casi muerto, pero lo llevaron rápidamente a casa de Thorir, y él lo crió y lo llamó Thorkel Rumpel. En cuanto a los accesos de Berserker, no los volvió a sufrir. Entonces la maldición se acaba casi con una adopción y con hacer un buen acto en ese sentido. Interesante lo que nos apareció pues en esta saga, listo, para que la recuerden, la saga de Vaxdela, por si la quieren conocer, si la quieren explorar más. Hay otra saga que me parece interesante, que es el Aglia o Aglia, que viene de la palabra águila, ¿cierto? Pasajes del Aglia, que también es otra saga. Aquí nos habla también de otro personaje, también lo leo, para que me parecen estas historias muy potentes, cómo van cambiando y cómo va evolucionando esa historia de berserkers y hombres lobo. Había un hombre llamado Wolf, hijo de Balf y Halbera. Wolf era un hombre alto y fuerte como no se había visto hasta entonces en el país. En su juventud recorrió los mares en expediciones vikingas y en saqueos. Era un gran terrateniente. Le gustaba levantarse temprano y visitar a sus trabajadores o a los herreros e inspeccionar todos sus bienes y sus tierras. Y en ocasiones conversaba con hombres que le pedían consejo. Era como un sabio, pues como casi un personaje pues muy importante, porque era un buen consejero y tenía la mente clara. Sin embargo, aquí una maldición, todos los días cuando empezaba a oscurecer, se volvía tan salvaje que pocos se atrevían a cruzar una palabra con él, pues solía descabezar un sueño a primera hora de la tarde. La gente decía que cambiaba a menudo de forma, Hamrar, no sé cómo se pronuncia bien esta parte, Hamram, como por lo que le llamaban el lobo del crepúsculo, Kethrur, en el capítulo 1 de la Aglia. Listo, miren, entonces aquí ya hay atisbos de la luna llena y todo esto. Que posiblemente cuando invitemos a Vincent y a Arbet o a la gente, otra gente que está construyendo los capítulos, van a hablar de la primera película que habla sobre esto. Que de hecho creo que una de las primeras que en esos días publicamos, la primera que fue de mujer, en esos días estamos hablando sobre eso. Creo que fue un corto, una mujer hombre lobo o una mujer lobo. Ese corto se perdió y la primera fue Cry of the Wolf o The Werewolf. Y esa es con una mujer que es como una indígena, ¿cierto? Como una gitana. Entonces ahí también hay como una conexión interesante con lo místico, creo que ella es hija de María Lefano, una cosa así. Entonces por eso tiene como ese poder de transformarse. Entonces ahí también hay esos elementos que se van conectando con lo mitológico, con lo ancestral, con el folk horror pues también. Hay otro relato que se llama el relato de
Kevdulf, o Kevdulf, y este también lo quiero leer porque me parece que es fascinante. Ya vimos como el primero de Thorir, que es como salva su maldición con una buena acción. En el segundo vemos este personaje que es llamado el hombre lobo del crepúsculo, que es Wolf. Y aquí vamos a ver otro personaje que se llama Kevwulf. Entonces dice así: durante el verano, Kevwulf y Skagarin tuvieron noticia de una expedición. Skagarin tenía la vista más aguda que nadie y divisó la nave de Halvar y su hermano, y la reconoció enseguida. Siguió su rumbo y señaló exactamente el punto en el que entraron. Después regresó con su compañía y contó a Kevdulf lo que había visto. Entonces se repartieron su gente y aprestaron sus botes. En cada uno pusieron 20 hombres, uno gobernado por Kevdulf y el otro por Chagarin, y remaron en busca de la nave. Cuando llegaron al lugar donde estaba fondeado, dejaron de remar. Halvar y sus hombres habían desplegado un toldo sobre la cubierta y dormían. Pero cuando Kevdulf y su partida los atacaron, los vigías que estaban sentados en el extremo del puente se levantaron de un salto y gritaron a la gente de a bordo que despertase, porque había peligro a la vista. Así que Halvar y sus hombres corrieron a las armas. Kevdulf saltó al puente y Skagarin con él al interior de la nave. Kevdulf empuñaba una clava y ordenó a sus hombres que registraran el barco y rajaran el toldo. Pero él se dirigió al alcázar. Cuentan que les acometió a él y a muchos de sus compañeros un acceso de hombre lobo. Mataron a todos los hombres que se les pusieron por delante. Lo mismo hizo Skagrim mientras recorría el barco. Ni él ni su padre pararon hasta que lo hubieron despejado. Entonces, cuando Kevdulf llegó al alcázar, levantó la clava y lo descargó sobre Halvar y le abrió el yelmo y el cráneo, de manera que le hundió la clava en la carne y tiró de ella tan violentamente que alzó a Halvar en el aire y lo arrojó por la borda. Skagrim despejó el castillo de proa y mató a Sigtryg. Muchos hombres se arrojaron al agua, pero los hombres de Skagrim tripularon el bote y fueron tras ellos, matando a todos los que encontraron. Así murió Halvar, con 50 hombres. Skagrim y su compañía apresaron el barco con toda la mercancía que había pertenecido a Halvar y lo pasaron con el género a su embarcación, y después cambiaron de nave, cargando al capturado y abandonando el suyo, tras lo cual llenaron de piedra su viejo barco, lo desfondaron y lo hundieron. Se levantó una brisa favorable y salieron a la mar. Entonces aquí tenemos otro relato muy interesante de unos vikingos piratas que se toman un barco y que toman ese frenesí y logran vencer a todo el mundo, ¿cierto? Casi con un superpoder ahí. Se cuenta que los hombres se cuenta de los hombres que fueron hombres lobo en el combate y de los que sufrieron el furor de Berserker, que durante todo el tiempo que duró el acceso no hubo quien pudiese enfrentarse a ellos. Tan fuertes eran que una vez pasado fueron tan débiles como los demás. Lo mismo le ocurría a Kevdulf cuando se le pasaba el acceso de hombre lobo. Entonces le entraba el agotamiento consiguiente a la batalla y se quedaban tan exhaustos que tenían que acostarse. Y eso lo vemos después, estos elementos, en las películas de hombres lobos, ¿cierto? Cuando ya vemos a The Wolfman y a un hombre lobo americano en París y en Londres, todo el agotamiento que tiene ese hombre lobo después, ¿cierto? Y que no se reconocen y que no se hallan, no se encuentran. Entonces creo que ahí también hay un elemento muy interesante que nos traen los escandinavos y nórdicos para aportarnos a la mitología o el arquetipo del hombre lobo. Sigamos avanzando un poco. Ahora está el caso de Skagaragim, ¿cierto? Profundizando un poco en este personaje también. Miren que van apareciendo muchos a lo largo de la historia. Thor y su compañero, este es Thord, terminado en D, no Thor, como el dios, y su compañero se enfrentaron a Skagrim, ¿cierto? Que ya lo mencionamos también en ese barco, en una competición, lo que era demasiado para él. Se cansó y el combate se inclinaba a favor de ellos. Pero al anochecer, después de la puesta del sol, de nuevo, la puesta del sol, la situación empeoró para Egil y Thor, porque Skagrim se volvió tan fuerte que levantó a Thor en el aire y lo arrojó al suelo, de modo que le rompió los huesos, lo que le causó la muerte. Entonces cogió a Gil y Thorger Brak era el nombre de una sirvienta de Skagrim, que había sido madre de leche de Gil. Era una mujer de elevada estatura, fuerte como un varón y algo de bruja. Brak exclamó: Skagrim, ¿estás ahora atacando a tu hijo? Entonces Skagrim soltó a Egil e intentó agarrarla. Ella se deshació y huyó. Skagrim la siguió. Corrieron hacia Diagranés y ella saltó al agua desde el promontorio.
Skallgrim, le arrojó una piedra enorme que le dio entre los hombros y no volvió a salir a la superficie. El lugar se llama ahora Sonido de Brak. Entonces aquí tenemos a estos personajes que ni siquiera son capaces de controlarse, su furia, su rabia. Aquí es otra historia de Chagrim, o Skallagrim, mejor dicho, que en el barco venció a todo el mundo en esta batalla también, pues vence casi que a la propia madre de este personaje, que lo salva, a Egil. Entonces miren cómo todos estos relatos de batallas de hombres que cambia la luz del sol o de la luna y se transforman. Que eso me parece pues muy muy bacano, por si quieren profundizar, conocer más sobre estos personajes. Y también les traje en esta ocasión para compartirles algunas palabras que son importantes también en toda la mitología escandinava, que tienen que ver con hombres y mujeres lobo, berserkers o palabras clave. Ya hablamos de wolf, de berserker como tal. Entonces empieza a aparecer un señor que se llama Palgrave y él asegura que en un libro que se llama Rise and Progress of the English Commonwealth, que entre los anglosajones se decía que los Utlag, o fuera de la ley, out of law, ¿cierto? Utlag, tenían cabeza de lobo. Así que si el término Varg se aplica por un lado a un lobo y por otro a un forajido que vivía como un animal salvaje, lejos de los lugares habitados, se le ahuyentará como un lobo y se le perseguirá como los hombres persiguen a los lobos. Era la fórmula legal de la sentencia. No hay que asombrarse de que las historias sobre forajidos se hayan rodeado de referencias míticas a sus transformaciones en lobos. Entonces ahí también hay dos palabras para que tengamos en cuenta, que es Utlag o Outlaw, ¿cierto? Esos forajidos, esa gente que está fuera de la ley, ahí está. Y la otra palabra es, que la tenía por acá, esperen que este y la palabra Varg, que también está, ¿cierto? Que aplicaba como también a ese persona despreciable que está por fuera de la ley. Entonces miren que ahí se empiezan a utilizar esas palabras Utlag y Varg. Listo, que tienen que ver con esos personajes que escapaban o vivían por fuera de la ley. Varg, la palabra lobo, tiene un doble significado. Hoy estamos hablando sobre todo del mundo anglosajón, el mundo nórdico, que puede ser el medio por el que se originaron muchas historias de hombres lobo. Varg es lo mismo que warg, inquieto, siendo arg lo mismo que el anglosajón erg. Bjarg o Varg tiene doble significado nórdico, significa lobo como también impío, lo mismo, ¿cierto? Por fuera de la ley. Varg es en inglés were, en la palabra werewolf, y el francés garou o barou. Cuando van a escuchar sobre hombres lobo también franceses, se van a hablar mucho de los garou y todo esto. Y en español de los lobisones. La palabra danesa para hombre lobo es vargwolf y la palabra gótica vairabwolf. Listo, entonces ahí está también como esos elementos de dónde viene el werewolf. Viene de toda esta combinación de palabras del norte, ¿cierto? De varg, viene de ese wer, que también tiene que ver con lo impío, con lo que está por fuera de la ley de Outlag, y bueno, y también el Vargwolf, que ya habíamos mencionado también ahorita. Y obviamente también teníamos que mencionar, que lo tenía aquí también en mis apuntes, los islandeses. Los islandeses también tienen mucho que contarnos, es un universo muy bacano. Tenían expresiones curiosas muy apropiadas para producir errores. Snorri, espero que se pronuncie así, no solo relata que Odín cambiaba de forma, sino que añade que con sus hechizos transformaba a sus enemigos en jabalíes. Exactamente lo mismo hace una bruja, Lucht, en la saga de Vangsdal. Cuentan que convirtió a Thorstein y a Jokul en jabalíes para que corrieran junto a las bestias salvajes. Y la expresión Verda Galti o Adgultun, convertirse en jabalí, se encuentra frecuentemente en las sagas. Y eso también está conectado obviamente con Circe, esa mujer, esa bruja que transforma a los personajes de la Odisea en cerdos cuando llegan a su isla. Entonces ahí también está, miren que casi que todas las religiones o mitologías beben entre sí de unos relatos muy parecidos. Entonces aquí también está esto, pero lo quería también una transformación no específicamente en lobo, sino en animal, en jabalí. Era algo muy común entre la mitología islandesa.
¿Qué pasa después de la transformación en jabalí de sus personajes? Dice, después de lo cual, Thorarin y sus hombres lo sorprendieron, y Nagli encabezaba la marcha, pero en cuanto vio que sacaban las armas, huyó montaña arriba y se convirtió en jabalí, y Thorarin y sus hombres echaron a correr para socorrer a Nagli, por miedo a que cayera de los acantilados al mar. Eso está en la saga de Erkvidja, en el capítulo 18. Una expresión semejante aparece en la saga de Gisla Sursunar, en la página 50. En la saga de Worf Kraki encontramos también un troll con forma de jabalí, al que se le rinden honores divinos. Y en la saga de Kinsnesinga, en el capítulo 15, se compara a los hombres con jabalíes. Entonces empezó a pasarles a lo que los jabalíes cuando luchan entre sí, pues del mismo modo echaban espuma por la boca. Esto me parece muy interesante porque el elemento que da miedo es lo salvaje, ¿cierto? Y para muchos, ¿cierto? Para los nórdicos, Finlandia, bueno, todos ellos, los suecos, los noruegos, estaban los osos y los lobos. Pero también para los islandeses, el jabalí significaba algo muy salvaje y muy furioso. De hecho, pues el jabalí es un animal muy, muy bravo, ¿cierto? Que lo hemos dicho. Aunque pues Disney también lo dulcificó con Pumba, pues. Pero el jabalí es un animal que trata de defenderse hasta el final. Entonces por eso es interesante que en los relatos o en las leyendas islandesas el jabalí sea como un personaje tan interesante y tan rico en leyendas. Bueno, vamos llegando como a algunas conclusiones finales sobre esto que hablamos. Entonces, ¿qué encontramos con esto? Chévere también que ustedes también lo vayan pensando, que vamos como analizando. Toda la estructura de las fábulas y los cuentos relativos a la transformación en animales salvajes descansa simplemente en la siguiente verdad fundamental. Y esto creo que es lo que estaremos también conversando durante este año y el festival. En las naciones escandinavas existía una forma de locura o posesión, bajo cuya influencia los hombres se comportaban como si se hubieran convertido en animales salvajes y feroces, aullando, echando espuma por la boca, sedientos de sangre y de muerte, dispuestos a cometer cualquier atrocidad, y tan irresponsables de sus actos como los lobos y los osos con cuyas pieles solían equiparse. Esto nos lleva justamente a la gran discusión que tendremos este año sobre hombre y bestialidad. Vincent también lo mencionaba y lo hemos conversado varias veces. Es como el hombre también se transforma en bestia y empieza a aparecer un subgénero como, ¿cierto? Como asesinos en serie. ¿Qué es un asesino en serie? El hombre que pierde, el psicópata que pierde su humanidad, perdón, hombre todavía, pierde su humanidad y empieza a ser un psicópata y quiere bañarse con, ¿cierto? Con la sangre de sus víctimas o ese tipo de cosas. Pierde, dice aquí me parece muy interesante, una forma de locura o posesión. Dejan de ser humanos. En este caso, pues no, ya salen un montón de subgéneros porque también por una posesión demoníaca, pues te vas a transformar y vas a cometer algo, que es una excusa, pero también esa locura o esa esquizofrenia o esa bipolaridad que te hace pensar que eres otro personaje como Dr. Jekyll y Mr. Hyde, que te va a llevar también a cometer esos actos atroces. Entonces aquí empieza. Miren que los Berserkers, como lo mencionamos, unos se sentían orgullosos, soldados orgullosos de poderse transformar, y por otro lado, personajes que no querían que mantener su compostura. Eh, no sé, creo que películas, Vincent lo sabe mucho mejor que yo, porque yo no me las he visto todas, que él sí se las ha visto casi todas de hombres lobo, pero por ejemplo como Dog Soldier, ¿cierto? Utilizar los soldados, los hombres lobo o lobos para la guerra, o que también está en la investigación que hice sobre la cultura popular, encontramos en varios cómics, por ejemplo, Capwolf, que es como un tipo Capitán América, es como transformar ese Capitán América en un hombre lobo, ¿cierto? O un personaje que se va, que tiene como un accidente en Alaska y es cuidado por los lobos, casi como un Tarzán, es rescatado por los lobos, es criado por ellos, pues no criado porque pues ya estaba grande, es un piloto, y es criado, se transforma en un hombre lobo y vuelve a la tierra y lo contrata el ejército y la CIA para hacer como un arma especial, ¿cierto? Porque tiene poderes de hombre lobo. Eso me parece pues que es brillante. Utilizar esa bestialidad para la guerra, utilizar esa monstruosidad para transformarse y para cambiar el rumbo de una guerra, por ejemplo. Vamos a ver también más adelante hombres lobos incomprendidos, porque yo también los investigué en esa obra de, por ejemplo, de Emil Ferris, de Lo que más me gusta son los monstruos. Hay un personaje que se llama Franklin. Franklin es el mejor amigo de Karen Reyes. Karen Reyes, perdón, sí,
Franklin es como un Frankenstein, está inspirado en Frankenstein, es de hecho un personaje homosexual que se transforma y que pues se transforma más que todo porque se pone vestidos, porque la mamá le gusta diseñar también vestidos, pero son hombres o monstruos buenos también, ¿cierto? Incomprendidos, que es lo que esa obra nos trae, que es entender un hombre lobo como Karen Reyes, que es una mujer lobo o un hombre lobo, ella quiere ser hombre lobo de hecho, mmm, que dice que habla de dos tipos de monstruos, monstruos buenos y monstruos malos. Y ella dice que las garras, el pelo y los colmillos no hacen a un monstruo bueno o malo. El malo es el que pasa por encima de los demás. Haciendo pues un contexto y reflexión con lo que estaba pasando en Chicago, porque la novela está ambientada en Chicago en 1960 y habían acabado de matar a Martin Luther King. Entonces hay una cosa muy interesante aquí que se contrapone, que es la mitología. Vemos en los griegos cómo hay maldiciones para este personaje que tiene tendencias caníbales, o esos personajes, ¿cierto? Que se empiezan a transformar, una bruja los transforma, o que sufren pues de estas transformaciones por herencia, y vemos que los berserkers lo ven como algo que los hace sentir orgullosos. Soy un berserker, estoy orgulloso de ello, pero vemos también que hay unos que no están tan convencidos de ello. Y vemos todas estas sagas, todos estos relatos, todas estas tradiciones que plantean esas transformaciones con cabras, con jabalíes, con obviamente osos, hombres lobo. Y estoy hablando del mundo occidental. Voy a intentar hacer, porque es complejo, pero pronto con Arbet lo puedo hacer porque su capítulo es de cambiaformas. Hablar también qué pasa en América del Norte, ¿cierto? Con los hombres lobo ligados a los aborígenes, que de hecho de las primeras películas de hombres lobo también tienen que ver con eso, o por ejemplo con los nahuales en México, o con los chacales en África, como también en otros países, o cómo se transforman también en Asia. A ver si de pronto también la transformación en un tigre de Bengala pueda existir también ahí, o en osos. Yo me acuerdo mucho, no tanto la transformación, sino la batalla que había entre, por ejemplo, Sandokan, el rey del mar, en los libros de Emilio Salgari, en Indonesia, con las panteras. Entonces la pantera también como ese elemento de lucha, de transformación. Hay que ver también de pronto en la mitología hindú qué personajes se transformaban. Pues creo que no sé si es Vishnu o Krishna que se transforman como un elefante, ¿cierto? En esa pues es un elefante, es como con esa forma antropomórfica. Entonces creo que en toda la mitología siempre ha habido una cercanía por eso. En los egipcios también su obsesión con los gatos. Eh, ¿Cómo se llama? El de los gatos. Bueno, no me acuerdo en este momento cómo se llama ese dios con cabeza de gato. Horus, creo que es Horus si no estoy mal. Como también pues como esas transformaciones existen en toda la mitología y ese deseo de la humanidad de combinarse con lo bestial. Entonces creo que también es muy interesante esa parte. Entonces nada, agradecerles mucho por estar en este espacio donde conversamos sobre lo que se viene con la maldición de la luna llena. Son datos, no es alargarnos mucho tampoco pues con estas sesiones, sino como contarles. Eso es como preparando el terreno, ya seguimos la Edad Media y ya empezamos con películas. Creo que lo más potente es invitar también a los expertos en cada tema para preparar también el libro que se viene. Entonces voy a ver si logro decir a los muchachos cómo tener secciones con ellos para explicar, cómo dar datos de películas, de otras cosas. Yo siento las bases un poquito y después con ellos también conversar películas y tengamos muchos recomendados. Déjenme por acá les comparto antes de despedirnos también pues de eso para contarles mañana nos vemos en esto. Mañana tenemos este programa especialísimo que es la primera ola de anuncios. Mañana tenemos un fantasmagorama. Estaremos conectados por Facebook, Twitch e Instagram. Estaremos en Hill House dando algunos contándoles algunas noticias de lo que se viene este año en Fantasmagoría 6, la maldición de la luna llena, para que se preparen, para que se apunten. Muchas sorpresas, muchas cosas interesantes, algunos anuncios de documentales, de películas que tendremos. Entonces bueno, ya saben, mañana a las 8:30 por cualquier medio, y ahí estaremos conectados para conversar de esa primera ola de anuncios. Y también quiero invitarles, por supuesto, a el nuevo ciclo que tenemos en agosto, que se ha denominado el ciclo de futuros distópicos, todos los viernes a las 5 de la tarde en Confama de Cristo Rey. Ahí pueden ir, parchar,
conversar, siempre va Vincent o Carolina. Y esas son las películas que veremos este mes. Este viernes será Ex Machina de Alex Garland, que me fascina este director. Está el viernes 9 de agosto The Truman Show de Peter Weir. El viernes 16 está Brasil de Terry Gilliam. El 23 Fahrenheit 451 de François Truffaut. Me encanta esta película. Y el viernes 30 cerramos con Children of Men de Alfonso Cuarón. Por acá un saludo muy especial a Datmaku. Gracias ahí también. Un saludo muy especial. Dice espectacular el póster de este año. Sí, un trabajo fabuloso de Subhuman Being. Una ilustradora de aquí de la ciudad que ha trabajado sobre todo con bandas de metal. Y tiene pues ese estilo metal y retro, de póster retro. Entonces creo que estamos muy enfocados este año en eso. Pronto sacaremos también camisetas a la venta. El libro también tendrá la portada y traerá afiche oficial. Ese libro no se lo pueden perder, está increíble. Tiene cosas muy geniales sobre toda la literatura, sobre todas las películas que encontramos de Hombres Lobo. Es un análisis impresionante sobre todo lo que es la licantropía en el cine, en la televisión, en los videojuegos. Casi que hasta en los juegos de rol también. Esta parte me toca a mí, en la cultura popular, en la literatura. Es imperdible. Entonces, ya saben para que no se lo pierdan. Sí, eso ya es fijo. No te preocupes que el afiche va con... El que compre el libro lleva afiche. Y si quieres comprar el kit completo, pues mejor. Camiseta, afiche y libro. Eso sería una cosa impresionante. Fecha de salida del libro. Esperemos que esté para antes del festival. Estamos trabajando duro. Ya el libro está en diagramación en este momento. Pero eso toma un tiempito. Pero pronto les estaremos dando más noticias. Esperamos tenerlo para septiembre, ojalá. Las primeras copias impresas. Haremos todo lo necesario, todo el esfuerzo necesario para ojalá tenerlo en fiesta del libro. Si no, estará para la última semana de septiembre. Ojalá que sea así y que lo puedan tener antes del festival o durante el festival lo puedan tener. Entonces, nada, ya esto fue un pequeño recorrido de hombres y mujeres lobo en el mundo escandinavo, en el mundo de estos países nórdicos. Voy a preparar entonces próximas sesiones Edad Media y otras cositas. Y como hago mi promesa, invitar también a los escritores del libro para que hablemos de cada uno de los capítulos, para ver también qué nos prepara sobre esa historia de la licantropía. Obviamente un resumen, porque para que lean el libro, pero que demos como algunos datos interesantes. La primera película, Alberto Romo, que escribió un capítulo también muy enfocado en Latinoamérica y en otros hombres lobo. Entonces bacano también como conversar, qué sale de ahí, como esas primeras películas, como les decía ahorita, los cambiaformas que escribió Arbed. Entonces creo que va a ser también muy interesante. Las mujeres lobo, que creo que también tiene Alejandra Rocas. Entonces creo que no se lo pueden perder. Entonces agradecerles mucho. Ya saben, mañana nos vemos en el programa de primera ola de anuncios en el Fantasmagorama. Noticias y novedades. Estaremos conversando muy chévere para que no se lo pierdan. Y recibirán noticias interesantes de lo que se viene este año en Fantasmagoría 6. Entonces nada, sin más preámbulos, muchas gracias por estar conectados. Un saludo muy especial. No me deja ver quiénes estaban conectados, pues no sé por qué. No sé qué hice mal. ¿Por qué me castigan? A ver si por acá me deja ver. No sé por qué no me... Sí, no me deja. Pero bueno, quedo debiendo el saludo a la gente que está por ahí. Tengo que ver que... Creo que tengo que actualizar mi Twitch. Para poder que me dejen ver. Pero bueno, como siempre, sigan viendo mucho cine de género, se vienen muchas cosas. Agosto se viene con grandes películas, septiembre también. Recordemos que en Colombia se estrena en agosto Late Night with the Devil. Y también se viene en septiembre o a finales de agosto Long Legs. Y otras películas pues como Exorcismo y otras varias ahí que están por ahí pendientes. Entonces no se lo pierdan la cartelera, muchas cosas por interesantes por ver. Hace unos pocos días me acaba de terminar el juego de la Bruja de Blair. Entonces también voy a ver si hago un programa especial con eso. Para contarles cómo me fue. Me parece un juego espectacular. Amplía un poco esa leyenda. Que justamente está cumpliendo los 25 años. Entonces voy a ver si hago un programita también con eso. Entonces nada. Muchas gracias por estar conectados. Nos vemos mañana. El viernes en Cristo Rey. Y con mucha más programación. Gracias por estar conectados. Saludos muy especial a todos los que estuvieron por ahí, que no pude verlos, pero ahorita voy a actualizar el Twitch para en la próxima sesión sí mandarles saludos a todos. Gracias y hasta la próxima. Felices pesadillas y que viva la maldición de la luna llena.